Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver acerca de la parte económica, cómo se dividió la economía virreinal en el Perú. Pero nos vamos a enfocar no en el exclusivismo, no en el proteccionismo, sino que nos vamos a enfocar específicamente en el monopolio comercial. Solo en el monopolio comercial. Muy bien. Estos términos que vimos en la clase pasada, ya vimos mercantilismo, vimos el pacto colonial. Lo que vamos a conocer el día de hoy es acerca del monopolio comercial y el sistema tributario. Muy bien, con esta imagen podemos comenzar a entender de qué trata. Monopolio comercial, en pocas palabras, significa que una sola empresa o un solo país vende productos a varios mercados. ¿Cuál es el vendedor de productos? España. ¿Y qué cosa era América del Sur? Y parte de América Central y parte de América del Norte. Éramos compradores, ¿ok? No comprábamos porque nos gustase comprar productos españoles, sino porque nos imponían. Los españoles imponían que compren los productos bajo amenaza, bajo sanción. España le vendía a América todo tipo de manufactura, productos manufacturados. Mientras que América, ¿qué le daba a España a cambio? Metales preciosos, pagaba impuestos, entregaba materia prima. Y España, ¿qué hacía? Nos enviaba los productos manufacturados. ¿Quién ganaba más aquí? España. Nosotros no ganábamos. Nosotros pagábamos impuestos, pagábamos a través de oro y plata, y España se llevaba el gran margen de todas las ganancias. Por este monopolio comercial, España nos obliga a que solo le compremos a ellos. No le podemos comprar a Francia, Inglaterra, Portugal. No, está prohibido, no se puede. Está prohibido que América, que las colonias que le pertenecen a España, creen productos manufacturados. No pueden hacer eso. El único que te puede vender productos es España. España prohibió que otros países le vendan productos a sus colonias. Controlaba al milímetro España, pero a pesar de esto, a pesar que España aplicó un monopolio comercial, a pesar de esto, hubo contrabando. ¿Qué significa? Que otros países de Europa le vendían productos a América, sin que España se dé cuenta al comienzo. Y luego España ya se va a dar cuenta del tráfico, del contrabando. O sea, al final los países de Europa no le van a hacer caso a España, porque igual le van a seguir vendiendo a través del contrabando. ¿Y qué tiene de malo los productos manufacturados de España? No eran de calidad, no eran duraderos. Mientras que los productos que venían de Francia, de Inglaterra, eran más baratos y de mejor calidad. Como había un monopolio, no se podía hacer nada. Se tenía que comprar sí o sí a España. Obligados, claro. Para poder controlar el tráfico comercial, España va a crear dos instituciones. Uno extranjero y otro nacional. El extranjero va a ser la Casa de Contratación de Sevilla. Esta organización se encarga de controlar el tráfico comercial. Desde que envío yo los barcos llenos con productos manufacturados de España a las diversas colonias en América, hasta que se resecciona los productos, todo. La Casa de Contratación de Sevilla controlaba, en pocas palabras, la salida y la llegada de los productos que se enviaba de España a las colonias. ¿Ok? Ellos se encargaban de ver todo eso, la cantidad que debería llegar de productos en esos barcos. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba también de los problemas marítimos. Si había algún conflicto marítimo, ellos se encargaban de darle solución.
era el máximo organismo que controlaba eso. Mientras que en Lima también había otro organismo que se encargaba de la parte comercial, que fue el Tribunal del Consulado de Lima, ¿ok? Que se creó mucho después de la Casa de Contratación de Sevilla. Ese Tribunal del Consulado era el único que te podía vender mercancías a Europa. Era la única institución que podía llevar mercancías de Europa a América. O sea, era el único que podía recepcionar los productos que enviaba España a América del Sur. El único. No había otra. Y si había otra era por contrabando. Era, como se dice, un mercado paralelo. Pero ese tribunal del consulado sabía que corría peligro. ¿Por qué? Si no te robaban la mercancía que España enviaba a América, te robaban lo que sí valía, el oro y la plata. Así que el tribunal del consulado, cuando enviaba del Perú, del virreinato del Perú, oro y plata en los barcos rumbo a España, siempre lo enviaba con los famosos barcos, los galeones. Los galeones son barcos preparados para la guerra, barcos que no son tan pesados y son rápidos. Estos galeones protegían a los barcos que iban con oro y plata del virreinato del Perú hasta España, porque en el camino vamos a ver más adelante que habían personas que les robaban. Así que el Tribunal del Consulado de Lima pasaba la voz a la Armada del Sur, que se encontraba en lo que vendría a ser Puerto Rico, Panamá específicamente, Panamá, y de Panamá venían los barcos al puerto del Callao para proteger a estos cargamentos de oro y plata. Aquí podemos ver la Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal del Consulado de Lima, los dos entes comerciales. Habían flotas y habían galeones. ¿Cuál es la diferencia? Las flotas eran barcos grandes, ¿ok? Barcos pesados, y estos barcos tenían cañones al lado derecho y al lado izquierdo para poder defenderse, ¿ok? Mientras que los galeones son barcos, pero más rápidos. Y estos galeones también podían llevar mercancía. La diferencia era la rapidez. Sigamos. Tenemos a las flotas y a los galeones. Vemos aquí todo el recorrido de las flotas y los galeones, desde el puerto de Cádiz, desde Sevilla, hasta Centroamérica, parte de América del Norte y América del Sur. Este era el recorrido de todos los años. Y aquí tenemos a los principales puertos, por ejemplo, el puerto del Callao, Valparaíso, Portobelo, Acapulco, Veracruz, entre otros, Cartagena. ¿Los galeones tenían resguardo? Claro que sí. Si portaban objetos tan valiosos como el oro y la plata, tenían resguardo, barcos que los protegían. Pero el problema era que estos galeones solo podían viajar al año 2 veces, porque el recorrido desde España hasta América era largo en barco. Así que solo podían hacerlo 2 veces por año. Aquí podemos ver los galeones, ¿okay? Y los barcos de guerra. Aquí vemos el enfrentamiento de un barco de guerra español contra un barco de un corsario. ¿Cómo me di cuenta que es un barco dirigido por un corsario? Porque hay una bandera en la parte más alta que representa Inglaterra. Acá vemos en la imagen central al pirata Barba Negra. ¿Okay? Y el puerto del Callao. ¿Qué tiene que ver el Real Felipe con los piratas y corsarios? El Real Felipe se creó para defenderse de corsarios y piratas, efectivamente. Para eso se crea el Real Felipe.
vamos a ver que la diferencia entre un pirata y un corsario es la siguiente. Un pirata va a robar para él mismo y para su tripulación, mientras que un corsario roba para un país. Un corsario es un pirata, pero que financiado para un país, por un país, mientras que un pirata roba para él, no obedece a nadie. Los corsarios son piratas, pero que trabajan para un país, roban para un país en especial. Esa es la diferencia. Y tienen mayores recursos los corsarios que los piratas. Los impuestos que toda la población pagaba, desde la población indígena y los mestizos, criollos, todos. El único impuesto que pagaba, mejor dicho, el impuesto que solo tenía, aparte de todos los impuestos que había, tenía que pagar, era el tributo indígena. El pueblo indígena pagaba este tipo de impuesto. ¿Ok? ¿Quiénes lo pagaban? Los varones de 18 a 50 años. ¿Cómo lo pagaban? Puede ser con dinero o puede ser con productos, pero uno de los dos sirve para poder pagar. Y solo lo pagaban los indígenas, no los criollos ni los mestizos. La alcabala, otro tipo de impuesto. ¿Qué es la alcabala? Por ejemplo, si tú querías vender un producto, tenías que pagar un impuesto, llamado la alcabala. ¿Para qué servía este impuesto? Para poder financiar a los barcos de guerra español, que son parte de la Armada del Sur, para que ayuden a defender a los barcos que están cargados de oro y plata. El almojarifazgo. Por ejemplo, si un producto llegaba al virreinato, o sea, lo importaban, o salía del virreinato, tenía que pagar este impuesto, que vendría a ser un impuesto, la aduana, de aduana. El diezmo es un pago que representa el 10% del sueldo de la persona. Esto va para la iglesia, ¿ok? Para la iglesia. La media anata. ¿Quiénes lo pagaban? Los trabajadores públicos, por ejemplo, el alcalde, los oidores, entre otros, funcionarios públicos virreinales. Ellos pagaban la mitad de su sueldo del primer año. ¿Ok? Con la mitad de su sueldo del primer año pagaban este impuesto. ¿Era obligatorio? Sí. Era una forma de cómo los funcionarios agradecían al Estado por haber tenido este trabajo fijo y seguro. El quinto real es un impuesto que se cobra por la extracción de minerales. Por ejemplo, yo soy el dueño y me dedico yo a extraer oro y plata. Ya, encontré una mina. Voy a explotar la mina de oro y plata. Yo tengo que dar el 20%, ¿ok?, de lo que produzca mi mina en plata, en dinero, a la corona española. Lo que produzca mi mina en oro y plata, tengo que pagar el 20% sí o sí a la corona española. Es obligatorio. Tenemos luego la avería. Para poder proteger a los puertos, a los navíos, a los barcos, se tenía que pagar la avería. Por ejemplo, si yo transportaba un producto, para que yo tenga la seguridad de que mi producto va a llegar a su destino, tengo que pagar la avería para que puedan proteger. Es como una especie de pago que haces a los barcos de guerra para que te protejan y no te roben en el camino. De eso trata la avería. Podemos ver aquí las diversas transacciones, cómo los españoles castigaban a los indígenas que no pagaban los impuestos, cómo los españoles cobraban el tributo indígena, ¿ok?, cómo hacían las diversas transacciones y los diversos tipos de impuestos. Eso era lo que se vivió en pleno virreinato. Había muchos impuestos para cierto tipo de actividades. Injustos o no, los había y los españoles lo imponían. Era obligatorio pagarlo, si no, o pagabas más o te metían preso o te castigaban o te maltrataban, pero de alguna forma lo pagabas. Muy bien, esto sería todo respecto a lo que vendría a ser la parte económica con el monopolio comercial entre España y sus colonias. Nos vemos en una siguiente clase. Chao y cuídense.